todo proceso de polarización hace que un sector se vaya haciendo cada vez más independentista. Pero claro, también se radicaliza el otro sector. Es decir, que el sector antes, que era españolista o de derechas o de ultras, a ver, que estaba ahí, se está radicalizando. ¿Cómo interpretáis Citalán? Porque el PP es más clásico, pero Citalán es la copia de la Rosa Díez, es una cosa específica, como la radicalización del sector españolista, cómo se está dando y si es una radicación solo conservadora de derechas o también se mezcla con el lerrousismo popular. El lerrousismo ha tenido también en Cataluña su fuerza, ¿no? Un anticatalanismo pero popular, de gente pobre. Entonces, si lo podéis explicar un poco esto, y bueno, me ayuda usted. Yo quisiera recordar que, por ejemplo, aquí en Euskadi la Constitución española se aprobó con más o menos, estoy hablando de memoria, con un 33% del electorado, es decir, según quien lo diga, dice, aquí no se aprobó la Constitución española con la mayoría, pero hay otra gente que dice, aquí sí, se aprobó la Constitución española, aunque fuera con el 30 y tantos %. Entre otras cosas, yo creo que una de las causas de esta no aprobación por la mayoría del electorado es precisamente la falta del reconocimiento del derecho de autodeterminación, que yo creo que es de lo que hemos estado hablando la mayoría de la mañana. Es decir, es esa falta de reconocimiento y esa falta de posibilidades a practicar ese derecho. Si se lleva a cabo esa pregunta, esa consulta, para mí, salga lo que salga, aparte del resultado, para mí ya es una victoria. Porque viendo lo que recojo aquí desde Euskadi, lo que recojo yo, desde el nacionalismo con Z, desde el nacionalismo español, lo que recojo es que no se va a celebrar dicha consulta. Y a mí me parece lo realmente problemático. La pregunta es, ¿veis factibles posibilidades que realmente se lleve a cabo esa consulta? Os pediría que hablarais, que sabéis del confederalismo democrático de Ojalán como una fórmula que, sobre todo en las gentes nacionalistas, ha dado un paso más allá de lo que han sido los postulados hasta ahora de las ideas nacionalistas. Ocalan hace 1 año y medio, supongo que sabremos aquí, lanzaron el confederalismo democrático como una idea de superación de los estados-nación y sobre todo como una herramienta de trabajo a pueblos que viven separados entre diferentes estados-nación. ¿Qué os parece el pensamiento contrario? Más hace 2 años era un político mal querido, tuvo que entrar en helicóptero al Parlamento, actualmente están juzgando a 12 personas en Cataluña y con la movida de las banderitas ha conseguido justo otra vez erigirse en protagonista. Sé que en Cataluña hay un proceso bastante interesante de construcción de alternativas económicas, redes de economía solidaria, que creo que están completamente en línea con el proceso independentista. Entonces, me gustaría saber más, a ver qué influencia puede tener ese proceso de construcción de soberanía económica paralelamente al proceso político, porque, bueno, sí, se puede ser independiente, pero ¿qué hacemos? ¿Qué economía construimos para Cataluña o para Euskal Herria en su caso? Y sé que con la economía solidaria hay una estrategia en ese camino y que todos los agentes de no sé si todos, pero muchos de los agentes de la economía solidaria están en ese camino. Entonces, a ver si podéis explicar algo. Yo solo quería preguntar que cuando tú hablabas de atraer a otra gente, a mover a la gente hacia el derecho a decidir, con lo que ha pasado con el PSC, si hay, ¿veis algún tipo de posibilidad? ¿Habéis estado en contacto con ellos? ¿Se van a mover o no se van a mover? ¿Dependen todavía de Madrid? Para llegar a ese 90 que decías tú. Yo, mi opinión sobre el tema de Ciutadans, es verdad que hay un componente del lerrousismo
en el fenómeno Ciutadans, que pensábamos en Cataluña, me parece en algún momento que había tocado techo, ¿no? Y que sin embargo ha crecido en estos últimos años, en parte por la debacle del Partido Socialista, por la división, digamos, importante que padeció. Hay una parte de voto socialista que se va a Ciutadans, también una parte de voto, digamos, del PP, que se va a Ciutadans, yo diría con una cierta inserción en sectores populares, pero con una diferencia muy importante con UPyD, y es que Ciutadans puede jugar con más fuerza en Cataluña la carta como de la nueva política. Es decir, Ciutadans tiene un líder, un portavoz, que es Albert Rivera, que es muy hábil, es un gran orador, y que tiene un tipo de discurso que conecta, a pesar de que Albert Rivera, él personalmente, es una persona de estrato social de clase alta, digamos, es un pijo, ¿no? Es una persona que ha trabajado para los bancos, que es egresado de SADE, etcétera, etcétera. Sin embargo, el tipo de discurso que tiene es un discurso que conecta con algunos de los temas del 15M, ¿no? Regeneración democrática, todos los partidos están financiados por la banca, esto es la nueva política. Es decir, no es el político profesional a la Rosa Díez, ¿no? Que en el caso de UPyD uno ve claramente, digamos, el techo de esa propuesta, y como UPyD, a pesar de ese discurso regeneracionista, tiene muchos vínculos con lo que se considera el régimen. Ciudadanos juega como muy hábilmente, digamos, esa carta, al menos hasta ahora, y me parece que eso le da muchas posibilidades, ¿no? Pero hay un fenómeno de rusismo, es decir, Ciutadans hace campaña en Cataluña a través del país, con Sabina cediéndoles canciones, ¿no? Con muchos personajes de la prensa supuestamente progresista del Estado dándoles ese tipo de apoyo, pero yo creo que es un fenómeno real. Y por eso me parece importante también a mí el papel que ha desempeñado en Cataluña la PA, la plataforma de afectados por la hipoteca, y el papel que ha desempeñado gente como Ada Colau, ¿no? Que yo, además de estar en el proceso constituyente, otro de los espacios, digamos, en los que estoy, digamos, con bastante cercanía, tiene que ver con la PA, con Ada, que además es compañera en el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el que yo también estoy. Y la PA me parece que ha tratado con mucha inteligencia ese tema, ¿no? Es decir, Ada personalmente se ha pronunciado, digamos, a favor del derecho a decidir como un derecho democrático, pero muy a sabiendas que el discurso de la independencia, etcétera, etcétera, o que la cuestión nacional tiene una cabida compleja dentro del mundo de la PA. Pero al menos la PA ha servido para plantearle como una barrera a Ciutadans, donde Ciutadans no entra del todo, ¿no? Pero no nos olvidemos que en la PA hay gente que es del PP, gente que... Es decir, esta es la realidad, porque endeudados están todos, ¿no? Y la PA ha conseguido como neutralizar un poco ese avance. Pero yo creo que la diferencia, digamos, lo que preguntaba Vigila, es eso. Después también es verdad que ha habido un crecimiento también en Cataluña, un cierto crecimiento de la extrema derecha, fenómenos de extrema derecha que también están apareciendo, aunque ahora hay una división dentro de lo que es Plataforma per Catalunya, y aunque parte de la extrema derecha está representada por el PP, ¿no? Como es el caso del Albiol, del alcalde de Badalona, claro, hemos visto, ¿no? Gente de Plataforma per Catalunya prácticamente con esvásticas, presentándose en algunos plenos de ayuntamientos. Este fenómeno existe, ese fenómeno también, digamos, está presente. Es la otra cara que yo creo que plantea un reto muy importante para las fuerzas de izquierdas que están a favor del derecho a decidir, y hay un trabajo para hacer, ¿no? Un gran debate que tenemos con los compañeros de la CUP es cómo entrar en esos barrios y en esos sitios donde Ciutadans o donde la extrema derecha es fuerte, y a veces ese tema se ignora, parece como si no existiera, pero es un tema que está ahí. No es la mayoría silenciosa de la que habla Rajoy, pero yo creo que es un número más significativo del que pensamos, que todavía está ahí, que se está radicalizando en un sentido españolista, ¿no? Sobre el mismo tema, estaba dando unos números. El bloque unionista, que diríamos, ahora tiene 48 diputados. Las proyecciones que teníamos, la última proyección que se ha hecho sobre el tema electoral, la última proyección que hay, no sé si verá, pero en todo caso lo digo, les da 43-48. Bloque unionista mete PP. también el Partido Socialista. Sí, claro. PP, Ciudadanos y PSC suman 48 diputados hoy en día. El que no meto en ningún sitio es a Izquierda Unida, Iniciativa por Cataluña. Entonces, esta última encuesta electoral, una proyección, nos da un mínimo de 43 y un máximo de 48. 47 exactamente, perdón. 48 no, 47. 46, perdón, 46. 46.
Sí, porque es 12-13 si he sumado los máximos y los mínimos el 1, son 46. No sé si queda claro la cuestión. Es decir, mi opinión, es una redistribución, sin desmerecer lo que te... A lo mejor estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pisarello, pero es una redistribución del voto, hacia un sector populista, renovador. Estos son todos los corruptos, las Rosa Díaz, son todos los corruptos. Si llevas 30 años, Antonia, por favor, 30 años en el mismo rollo viviendo del cuento, ¿qué renovación vas a traer tú? Entonces, eso en Cataluña, no, esta gente sí que realmente es una cierta renovación, va a ser el rusismo en estado puro. Cañas es un caña, es de Rus, en estado puro, es un tipo de llevar inteligente, gracioso. Ahora lo han enganchado con un tema de corrupción, a ver cómo acaba el tema. También en ese tío es los rusistas a tope. Luego acordaron con el extraperlo, es decir, los rusos eran corruptos. Con el Partido Radical en Cataluña, de la Unión de Republicanos, él consigue hacerse mayoritario cuando se plantea la cuestión republicana nacionalista en Cataluña, de las fuerzas de republicanas, deambula hacia las posiciones nacionalistas, él con el discurso españolista, que era el Partido Radical, y al final acaba en Madrid, cuando tiene que estar, pues si quiere mandar en España y español, pues tiene que estar en Madrid, claro, para mandar a irse a Suiza. Entonces, en definitiva, ese sector, sin desmerecer a eso, yo creo que es una redistribución que pierde votos, que pierde escaños como mínimo en las proyecciones, ya veremos. ¿A Unió dónde lo pones ahí, Manuel? Claro, que Unió no lo cuento, sigo contando en Convergencia. Es que Unió, a ver, si Unió se va de Convergencia se pega un tiro en una pierna. Ellos pueden cantar misa, nosotros allí en las comarcas, mañana. Eso era antes, yo no lo creo, Unió, si se va de Convergencia, tiene los días contados, Ellos siguen pensando, no, la Cataluña interior. La bronca que han tenido en Vic con los sectores nacionalistas, que se lo liquidaron. Es decir, poca, lo de Unión, es decir, Unión, Convergencia y no es Convergencia y Unión, pero Unión ya no es Unión, es desunión también dentro de la Unión, me parece a mí, no sé cuantificarlo. En definitiva, para mí es una redistribución del voto, y el problema fundamental y grave que tenemos es cómo en los barrios populares introducimos ese discurso democrático. Y que voten si quieren que no, pero que voten. Es decir, eso es lo que considero que es importante, porque eso es un ejercicio de democracia y podrá atraer a gente hacia posiciones democráticas claras. Y atraer a gente a posiciones democráticas claras es atraer a gente a enfrentarse. Esa gente que venga y diga, no, hay que hacer el referéndum, se va a enfrentar con el poder. Y en ese enfrentamiento con el poder, pues ya veremos la habilidad que tengamos cada uno y la capacidad que también tengamos para atraerlos hacia posiciones más de izquierdas. Que son cercanas a la CUP, que es cercana a otras posiciones más federalistas, ya veremos, pero en todo caso atraer las posiciones democráticas. Porque ahora lo que ocurre en los barrios es que el peligro es justamente el contrario, que va a llegar hacia posiciones no democráticas. Hacia organizaciones no democráticas. Y cuando digo acciones no democráticas, para mí, y lo digo con toda claridad, la gente que dice que no se puede ejercer en Cataluña el derecho de autodeterminación, creo que son posiciones políticas no democráticas. Lo digo como lo pienso. Y ahí está Ciudadanos, por ejemplo, y una parte del PSC. Empalmamos con lo que ha hecho Peter, el tema de la autodeterminación y sobre todo cómo se lleva eso adelante, que es la parte final que habéis entrado vosotros. Bueno, quedaba el PSC, quedaba también... Bueno, queda el tema del PSC también, PSC, ¿no? sí. No, en el tema del PSC, efectivamente el PSC está partido, ahora en este momento, y también ha habido un desplazamiento de parte de voto del PSC, pero también de dirigencia del PSC hacia otras fuerzas políticas, ¿no? Ahora, por ejemplo, has visto que Esquerra le propone el segundo lugar de la lista a Ernest Maragall. Ernest Maragall, por un lado, es el responsable de algunas de las políticas más neoliberales del tripartito, concretamente en el tema de educación, pero este fichaje hecho por Esquerra aparece como un guiño de socialdemocratización de Esquerra que mantiene, ¿no?, como un discurso social. Si esto lo hubiera hecho Iniciativa per Catalunya, por decirlo de algún modo, hubiera sido visto como una operación de derechización clara. Lo hace Esquerra y en Esquerra eso admite una lectura, digamos, diferente, ¿no? Pero Esquerra le había ofrecido esto a Ernest Maragall y le había ofrecido el tercer lugar también a Toni Comín, que también venía del entorno de Ciutadans pel Canvi, del entorno del Pascual Maragall. Es decir, tanto Esquerra, ¿no?, como Iniciativa se están disputando parte, digamos, de la dirigencia socialista desencantada con la posición en el tema nacional de la actual dirección de Navarro, y está por ver dónde van las bases, digamos, socialistas. Este es un gran tema, ¿no? Porque las bases socialistas aquí pueden, según el sitio, ir a sitios muy diferentes, desde UPyD, de Ciutadans, ya digo, de Ciutadans, pasando por el abstencionismo hasta,
digamos, esperemos, posiciones más a la izquierda, ¿no? Seguramente uno de los desafíos, este es otro tema que quizá podríamos discutir más adelante, ¿no? ¿Cuál es el espacio de izquierdas en Cataluña en que esas posiciones socialistas favorables al derecho de autodeterminación podrían ir? Esto es complicado porque la gente, yo creo, no cambia de identidad política de la noche al día, y también esto plantea si en Cataluña es deseable y es posible que haya algún tipo de confluencia por la unidad popular en una nueva fuerza política más amplia, y si eso es deseable, ya digo, y si es posible hacerlo, ¿no? En Cataluña hace un tiempo se puso sobre la mesa el debate sobre si hacía falta una Syriza catalana, un debate, digamos, muy complicado porque las condiciones en las que se produce Syriza en Grecia no serían exactamente las mismas que tendrían lugar en Cataluña, o, como dijo alguien en un debate, quizás lo que hace falta no es una Syriza catalana, sino un Bildu catalán, o una Nova incluso catalana. Hay diferentes versiones de cómo se podría lograr esa confluencia, hasta dónde llegaría, y lo que plantea Manel, ¿no? Cómo incorporas ahí, además de la CUP, ¿no? Porque está claro que no puede ser solo la CUP, pero hay una dificultad real para incorporar, sin perder un contenido, digamos, rupturista, a Esquerra Unida y Alternativa y a Iniciativa per Catalunya, ¿no? Sobre todo, diría yo, Iniciativa, que todavía arrastra mucho el desgaste por la presencia en el tripartito, que es lo que siempre se dice, que la diferencia entre Syriza y una Syriza catalana sería que Iniciativa y EUA pasaron por la experiencia del tripartito, no se ha hecho una autocrítica suficiente, digamos, todavía de esa experiencia, y en cambio en el caso de Syriza no ha existido. Pero yo creo que eso es importante para pensar dónde puede ir parte de ese voto socialista desencantado que está a favor del derecho a la autodeterminación, ¿no? Bueno, pues ahora está la pregunta que ha hecho Peter sobre cómo llevar adelante en la práctica el carril de la autodeterminación. Es decir, ¿qué pasa si te cierran todas las puertas y te colocan ante la disyuntiva de tener que hacer una rebelión institucional con la amenaza de una disolución de la Generalitat y todo este tipo de cosas, ¿no? Que es donde parece ahora mismo que apuesta el gobierno español, la amenaza con eso, ¿no? Bueno, a ver, planteamiento de desobediencia civil. La Asamblea Nacional llama a ocupar plazas, por ejemplo. De plazas ocupadas ha estado allí en Kiev bastante una temporada larga. Es decir, se ocupan esas plazas, se ocupan las calles, se ocupan los espacios, quién los ocupa, dónde sale la gente. Es decir, formas de hacer ya hay, y pensadas, eso lo dice en el informe, informe a debatir que tienen ellos. Esa es una de las posibilidades. Y lo que planteamos, evidentemente, los que firmamos por un referéndum tan sigo no es la desobediencia civil. ¿Cómo se estructurará? Ya digo, la Asamblea Catalana dice eso, llama a ocupar las plazas, a ocupar los espacios, a normalizar la vida del país ocupándolo. Entonces, si las ocupaciones de plazas pues son importantes, pues estamos en una situación complicada. ¿Cómo se resolverá? Pues eso nadie lo sabe. Somos historiadores algunos, no somos pitonisos ni adivinos. Pero que esa es una de las posibilidades. Bueno, una cosa que claro, que se está planteando es por la idea de la Asamblea Catalana, ¿no? Intentar hacer una consulta que el Estado tolere, que el Estado permita o que tolere parcialmente. Esa es la segunda opción, sí. Claro, esa sería como la primera lo hacemos tranquilamente, pactada, y la segunda es que exacto. Si el Estado no tolera, digamos, que se haga la consulta, ¿qué es lo que se puede hacer? Claro, aquí habría que plantear cómo se puede plantear un referéndum tan sí como no, si no hay elecciones anticipadas. Pero la hoja de ruta de la ANC es reconocer que finalmente quedaría la carta de las elecciones anticipadas. Sí, en esas elecciones anticipadas, proponen ellos, tendría que presentarse una candidatura lo más unitaria posible a favor de la declaración unilateral de la independencia, ¿no? Por tanto, se produciría la declaración. Si se produce la declaración, dicen ellos, si hubiera una disolución de la autonomía catalana aplicando el artículo 155 de la Constitución española, tendría que conformarse una asamblea de cargos electos, es decir, de parlamentarios electos y eventualmente de alcaldes. Eventualmente, porque los alcaldes pueden ser parte del problema aquí, porque uno de los problemas para celebrar una consulta que tenga, digamos, visos garantistas mínimos, ¿no? Es cómo la organizas. Es decir, necesitas el censo y ceder el censo depende de los alcaldes. Hay alcaldes socialistas que ya han dicho, por ejemplo, que no cederían el censo, ¿no? Que se habla de mecanismos democráticos de presión sobre estos alcaldes, y se habla de todo, ¿eh? Pero la Asamblea... Mecanismos democráticos de presión sobre estos alcaldes. Pero la Asamblea Nacional de Cataluña está pensando en eso, en una asamblea de cargos electos, y que esta asamblea de cargos electos, bueno, claro, después de esa declaración unilateral de la independencia, y aquí viene el tema que plantea Manel, que ese es un tema muy interesante, porque es
¿Qué pasa el día después de una declaración unilateral de la independencia? O sea, si no se puede hacer una consulta y una declaración unilateral, ¿qué pasa el día después? ¿Qué cambia en Cataluña el día después que alguien declara esa independencia, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo un debate que tuve era sobre el derecho de la autodeterminación en el Colegio de Abogados de Barcelona, que fue bastante interesante, porque el que cerró ese debate fue Carles Viver Pi-Sunyer, que ahora es el presidente del Consell para la Transición Nacional. Carles Viver, yo no sé si es nieto o bisnieto del Carles Viver, que fue alcalde durante la Segunda República, ¿no? Es un señor que tiene una prosapia allí detrás, y era muy interesante porque lo que él decía era, y es un jurista que fue un jurista de orden, fue vicepresidente del Tribunal Constitucional, y él cerró su intervención explicando cuáles eran los temas que estaba estudiando ahora el Consejo para la Transición Nacional, y los temas tenían que ver con esto: cómo vamos a garantizar el suministro de gas al día siguiente, cómo garantizamos el suministro eléctrico, cómo garantizamos la seguridad, digamos, en cuestiones. Ahora, era sorprendente escuchar a este hombre de orden pensando cuál es la hoja de ruta para evitar una cosa que le preocupaba mucho, era el apagón informático, ¿no? Que desde el Estado se pueda plantear, digamos, esto. Es decir, que era sorprendente ver a estos sectores sociales en una hoja de ruta tan concreta para pensar cómo se gestiona institucionalmente un país una vez que se produce esa declaración unilateral. Claro, el gran problema es la ilusión de pensar que eso se puede hacer sin una movilización social muy fuerte y sin mucha gente en la calle, ¿no? Hay un sector, digamos, de orden que piensa que eso es posible con un buen diseño institucional. Lo que pasa es que parece imposible sin que la gente salga a la calle. La gente no va a salir a la calle con un programa neoliberal o con un programa que no le asegure, digamos, ciertos derechos básicos, ¿no? O al menos eso es lo que muchos creemos y esperamos. Entonces, ¿cómo se puede combinar eso? Pero la hoja de ruta de la ANC es esa, ¿no? Es decir, llegar a la diada, al Sant Jordi de 2015, ¿no? Con una declaración de la independencia. Esto se abriría un proceso constituyente y llegar con una constitución catalana para el 11 de septiembre de 2015 que sería refrendada por la población. En medio de ese camino hay que pensar eso. Uno, cómo reaccionaría la llamada comunidad internacional, que no es homogénea porque no todos los estados tienen la misma posición respecto del proceso catalán. Cómo reaccionaría el Estado. Es decir, si ese aparato coactivo que apareció en el 34, que apareció tantas veces en la historia, ¿cómo se manifestaría ahora? Ahora ya se está manifestando bajo la forma de guerra económica, ¿no? En muchos aspectos, digamos, diferentes. Pero si ese aparato coactivo se impondría, ¿y cómo se impondría? ¿Y de qué manera lo harían? O si, frente a una muestra mayoritaria de apoyo al proceso soberanista, en estas condiciones del siglo XXI se podría neutralizar eso o no. Yo soy bastante pesimista en que se pueda hacer simplemente, digamos, con eso, porque sabemos cómo funciona el Estado español, pero esa es parte de las hojas de ruta que se están discutiendo, ¿no? Oyendo, me ha salido una pregunta antes de pasar a esto. Claro, la discusión todo está centrada en los mecanismos políticos, jurídicos y ciudadanos de Cataluña. Has mencionado el panorama internacional, pero claro, sobre todo en nuestra tradición de izquierdas siempre ha jugado un papel muy importante también la solidaridad de las izquierdas de ámbito estatal y sobre todo de los catalanes y los vascos. ¿Qué pasa? ¿Que los vascos, los catalanes y las izquierdas vamos a estar así con la boca abierta con la amenaza de una posible intervención, incluso militar, o con un toque de queda que abole todas las derechos de Cataluña y tal y cual? Yo creo que esto tiene que conmocionar por el Estado. Entonces también yo creo que eso en buena parte os afecta a los catalanes. ¿Cómo sois capaces desde Cataluña de extender hacia el resto del Estado esa solidaridad de esto antes de pasar a la firma? Yo creo que este elemento puede ser clave. Yo me gustaría hacer lo que estaba comentando Pizarello, es que lo están trabajando. Es decir, que hay y no puedo ser más explícito, pero hay gente que está trabajando eso. Y evidentemente no es un señor que está detrás de un kiosco de pipas. Es decir, si hay que garantizar que haya corriente eléctrica en Cataluña, hay gente que está trabajando cómo se va a hacer. Hay gente que está trabajando cómo se va, es decir, y son gente, está trabajando eso en concreto. Para el día 9, en teoría, los Mossos están convocados a una actividad de elecciones generales. Es decir, los Mossos tienen ese día servicio, todos están convocados a participar. Es decir, las cosas se están haciendo y se están pensando. Cuando este hombre dice eso es porque hay gente detrás que está pensándolo. Es decir, hay bomberos por la independencia, por ejemplo, y están pensando cosas de ese tipo, por lo que yo he podido constatar con bomberos que están ahí. Una hacienda propia, inspectores de hacienda, reuniones de hacienda, jueces, es decir, todo eso se está haciendo y pensando. Es decir, lo que da la impresión es que hay detrás de esta cuestión
hay más de lo que podemos pensar. Entonces, claro, esta gente que está ahí detrás hay de todo, porque esto, el caso concreto que te comentaba de bomberos, esto, pues ahí hay gente muy diversa, muy diversa, no solamente gente que puedo pensar que está cercana al poder, pero también, pues claro, hay que garantizar eso. La pregunta sigue siendo, ¿no? Esto Sí, que sí. comentabas también de si es posible un escenario como la relación, digamos, como Escocia, o como el caso de Quebec, o como incluso el caso de República Checa, ¿no? Y Chequia y Eslovaquia. Esa es la discusión. Digamos, tú decías, estamos entre Kosovo, ¿no? y esa, bueno, naturalmente en Cataluña se está, digamos, apostando mucho porque puede ser una vía similar a la escocesa, una vía similar a la quebecois, ¿no? Pero claro, lo que sabemos es lo que se ha dicho en muchas ocasiones, ¿no? El gobierno Cameron no es el gobierno Rajoy, el Reino Unido, digamos, a pesar de todos sus lastres de enorme autoritarismo y de violencia, no es exactamente el mismo que el Estado español. Por tanto, esto es lo que no se sabe, ¿no? Lo que decías tú, yo creo que si la consulta se hiciera o el referéndum se hiciera, aunque se pierda ya sería una victoria política. Bueno, pero esto lo sabe la derecha también. La oposición férrea de la derecha a esto es, si nosotros reconocemos que hay un sujeto político que puede expresarse en un referéndum de autodeterminación, estamos perdidos. Estamos perdidos porque lo que tendremos es un reclamo sistemático cada X cantidad de tiempo y esto no se detendrá, ¿no? O sea, la derecha lo sabe a eso. Y el problema no lo tiene Rajoy, sino el problema lo tiene Rajoy y el PP, lo tiene el PSOE. Claro, es decir, claro. porque es la misma postura en este... Y lo tiene parcialmente Izquierda Unida también. Es el mismo discurso, uno u otro. Es que ahí está, para mí, Sí. ahí está el gran meollo de la cuestión. De estos tres partidos de ámbito estatal, Izquierda Unida es el único que ha firmado un papel a favor del derecho a decidir, ¿no? Que a Cayo Lara le llevaron el brazo, ¿no? Y le obligaron prácticamente a firmar, pero bueno, firmó. En el Partido Socialista no ha habido una respuesta de este tipo, en el PP evidentemente mucho menos, y ahí aparece yo creo también lo que planteaba Viquila, qué tipo de relación de solidaridad con las izquierdas, ¿no? En Euskal Herria o en otros sitios del Estado se puede plantear. Aquí cuando salió la propuesta a raíz de la última movilización que hubo de la cadena humana hasta Durango, etcétera, etcétera, eso fue visto como con simpatía, digamos, también en Cataluña, ¿no? Que se puedan producir expresiones de este tipo. Es decir, que el derecho a decidir sea un derecho, primero, exigido por todos los pueblos sin Estado, y en segundo lugar, asumido por fuerzas de ámbito estatal. Ya digo, por fuerzas de ámbito estatal con un proyecto más o menos rupturista, yo en Izquierda Unida, que es la que más ha avanzado en esto, lo veo complicado, pero incluso en opciones nuevas que están apareciendo como Podemos ahora, cuando uno toca el tema nacional, ve que aquí hay tensiones también, ¿no? Y que Podemos oscila entre hacer un discurso de nuevo patriotismo español, etcétera, etcétera, con un reconocimiento, a veces con la boca pequeña, del derecho de autodeterminación, ¿no? Bueno, quizás porque eso en el Estado es inevitable o es muy difícil de superar esa tensión, pero esa tensión existe, tanto en las fuerzas existentes como en las que se presentan como más alternativas. Bueno, ahora está la pregunta que ha hecho el colega sobre la confederación estilo Ocalán, que es una propuesta, claro, de Turquía, con un proceso independentista, una guerra paralizada, una correlación de fuerzas tal que obliga a una organización nacionalista como el Partido de los Trabajadores Kurdos a pasar de la independencia a un proyecto federal, confederal, perdón. Que bueno, la confederación también es una de las opciones de izquierda que ha desaparecido aquí porque no ha habido ninguna fuerza confederal que la haya llevado a cabo. El problema es que una confederación sin confederacionalistas es el problema, es que no hay confederacionalistas aquí, salvo minorías. Pero bueno. Yo sí quiero una organización más política, hacerlas más... A ver, el problema es muy sencillo, es decir, yo lo decía, no sé que le comentaba, si en este Estado español se puede generar alguna república federal, alguna confederación, la podremos hacer las gentes de las unidades populares de estos pueblos, porque nos tratamos de tú a tú, porque nos respetamos. Cuando en este Estado español la única manera de hacer algo es pasando por Madrid, preguntando en Madrid qué es lo que se hace, y no partimos de estar en igualdad de condiciones, es imposible ni Estado federal, ni confederal, ni nada. Entonces, partiendo de ese derecho a autodeterminar, es que yo digo más, y lo he dicho alguna vez y cada día lo digo con más contundencia, si algún día
los països catalans, Cataluña, Euskal Herria, consigue la independencia, es que tendremos que vernos, es que tendremos que hablar de cómo nos coordinamos. ¿O es que no tenemos intereses comunes las gentes de Cataluña, Euskal Herria o el sur de Europa? ¿Es que no tendremos que establecer algún mecanismo de trabajo conjunto? Pues ese sería el confederalismo democrático que parte de pueblos libres que deciden libremente unirse y decir, oye, en el terreno de la defensa, ¿qué? Una defensa simplemente estática, no tenemos ejército, sino simplemente control aéreo, control de otros espacios, en el terreno económico, en el terreno social, en el terreno cultural de defensa de las lenguas minoritarias, yo qué sé, en 1000 campos, en la educación. ¿No tendremos que hacerlo eso? Y con todo el sur de Europa, frente a una Europa que no es ni de la Europa de las libertades, ni la de los derechos, sino en la Europa del capital, que lo único que hace es extraer recursos de nuestros pueblos para enriquecer a unas minorías. No tendremos que hablarlo, pero claro, no podemos hablarlo cuando estemos todos en igualdad de tú a tú. Si no, ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo creo que eso es políticamente inviable si no es de esa manera. Sí, yo también creo que parte del debate que hay ahora en Cataluña hay posiciones que son federalistas, incluso confederalistas, pero no independentistas, ¿no? Que son poco realistas, lo que se llama, ¿no? Porque si tú no tienes confederalistas o federalistas del otro lado, es muy difícil que eso lo puedas hacer. Y hay una parte importante del voto favorable a la independencia, que es un voto federalista o confederalista, es decir, de gente que querría entenderse con otros pueblos, pero considera que solo a partir de una ruptura previa que permita hablar como iguales, es posible crear ese tipo de lazos, ese tipo de vínculos, ¿no? Que ese tipo de vínculos ya existen, pero que solo a partir de esa ruptura previa, digamos, es posible hacerlo, ¿no? A mí una de las cosas que me llevó, de hecho, a votar por la CUP, que era una experiencia que yo no conocía tanto, fue cuando en el meeting de cierre de campaña de la CUP, entre las diferentes intervenciones que se produjeron allí, estaba la de Diego Cañamero del Sindicato Andaluz de Trabajadores, ¿no? Bueno, casi la CUP es esto también es, ¿no?, digamos, lo que nos interesa. Esto es la fraternidad entre los pueblos construida desde abajo. Y luego lo otro, la pregunta que hacía es complicada de Mas en helicóptero, ¿no? De Mas era un dirigente muy desprestigiado que tuvo que entrar en helicóptero al Parlamento. Bueno, a ver. Porque el Parlamento estaba rodeado de gente. Yo creo que entró en helicóptero al Parlamento porque, honestamente, mi percepción en esto es porque fue una operación deliberada para poder criminalizar a la gente que estaba fuera del Parlamento y para darle a ello una impresión de una especie de sitio al Parlamento que no le dejaba otra salida. Es decir, fue más un acto aparatoso, planificado por el propio gobierno, que no le quedaba otra y tuvo que entrar en helicóptero porque las masas y lo que estábamos allí rodeando el Parlamento éramos una cantidad importante de gente, pero tampoco justificaba esa operación de estado de excepción montada por el gobierno, ¿no? Y yo creo que la montan para luego poder justificar la criminalización de esos sectores. Si sin la que se hubiera planteado el tema nacional, el gobierno más era un gobierno que lo teníamos contra las cuerdas, con movilizaciones, yo creo que no, que eso no es real, ¿eh? En Cataluña Convergencia no estaba contra las cuerdas, ni la aparición de la discusión del derecho a decidir fue una cosa que le dio muchísimo más aire del que tendría. Es verdad que es hacer política ficción saber hasta dónde hubiera caído Convergencia, pero lo cierto es que Convergencia, incluso en este proceso, está perdiendo peso. Está perdiendo peso, está cayendo. Claro, podemos hacer la hipótesis, no, estaría cayendo muchísimo más si esto no estuviera y las luchas serían infinitamente más. Yo tengo muchas dudas que eso sea así, ¿no? Hoy, en este momento, las luchas están muy imbricadas, muy imbricadas. Es muy difícil encontrar un ámbito de lucha, ya digo, ni siquiera en la paz, es muy difícil encontrar un ámbito de lucha donde el tema social y el tema nacional no se entrecrucen de alguna manera, ¿no? Pero bueno, ese es un tema, sí, discutible. Dos cositas. Primero, con respecto al confederalismo democrático, creo que abre o propone una herramienta que hasta ahora no se había producido, porque efectivamente no es el Estado la solución, y es algo sobre lo que hay que hablar cuando los pueblos quieren liberarse. ¿Es el Estado una solución para nuestra supervivencia? No, yo soy de los que pienso así. El confederalismo democrático plantea en esos términos. O sea, si el problema son las naciones-estado que nos subyugan como pueblo, ¿cómo podemos aspirar a construir una estructura de ese tipo? Desde ese planteamiento, Ocalan lanza el confederalismo democrático y además abre la vía yo creo que necesaria, de superación al estado actual de las cosas, con la formulación de las comunidades. Las comunidades que ya están en marcha, pues, en muchos lugares de América,
ahí están teniendo trabajos, diríamos, pues un poco considerables. Pienso que eso en lo que corresponde al confederalismo democrático de Catalán. Con respecto a lo que dices, efectivamente lo he planteado porque la lectura que hacéis vosotros también es una lectura muy subjetiva, porque el problema lo habéis incorporado a vuestra respuesta. Es decir, más un político denostado que, aunque digas que no, a nivel estadístico, desde luego aparecía en el ranking por ahí abajo tirado. Y ese hombre en este devenir podemos ver que se ha convertido en solución del problema en el que se le presenta. Primero, más venía del sector más tecnocrático y neoliberal de Convergencia, ¿no? A diferencia del propio Pujol, que hacía guiños, digamos, en su época con la socialdemocracia sueca, ¿no? El discurso social cristiano. Mas no tenía esto. Y si tú ves al Mas, que tenía ese discurso tecnocrático neoliberal puro y duro con el Mas actual, tú ves que ahí había un cambio. Había un cambio al menos discursivo. O sea, Mas ya no puede hacer ese discurso, al menos nominalmente. Esto se vio en el último debate que hubo sobre el tema de la pobreza en el Parlamento de Cataluña. Un debate, sí, exacto, patético en muchas cosas, ¿no? Pero tú ves que Mas no puede hacer ese discurso. O sea, porque ya no cabe, digamos, esa posibilidad. Puede ser que esto sea una ficción, lo que sea, pero Mas se ha colocado en una posición donde ya no es el mismo Mas del que hablábamos hace 2 o 3 años. Yo creo que ese es un dato objetivo. Y que incluso Mas ha quedado, como yo decía antes, digamos, incluso separado de los intereses de clase estrictos que él tendría que defender. Separado en parte, ¿no? Digo, tiene a parte de la burguesía catalana y del empresariado catalán totalmente escandalizado. Dice, ¿dónde vas con lo que estás haciendo? ¿No? Por lo tanto, yo creo que ese hecho tampoco se puede subestimar. Es decir, Mas salva parcialmente la cabeza frente a ese desprestigio, si se quiere, pero a un precio, digamos, bastante elevado que lo puede llevar. No sabemos, a él personalmente no sabemos hasta dónde. Si acabar como Pumpanch o si acabar, no sabemos hasta dónde. Pero él se ha metido en un lío que yo creo que no se puede subestimar. Que no puede salir. Y luego una cosa más sobre el tema del Estado que creo que sí es interesante, ¿no? Había gente que en broma, y no tan en broma, una broma política frente a la doble pregunta en Cataluña, está a favor de un Estado propio y si es así que sea independiente. Las posiciones son los que votarían, digamos, sí, no, los que votarían sí, sí, pero hay gente que dice, no, yo votaría en cambio no, sí. No a un Estado propio, pero sí a la independencia. Y claro, lo que están poniendo sobre la mesa es que el debate sobre la independencia también plantea un debate de fondo, es cómo construir una nueva institucionalidad que no necesariamente reproduzca, digamos, la institucionalidad estatal clásica. Y esto en Cataluña se está discutiendo. Por ejemplo, ¿qué hace con el ejército? ¿Tienes un ejército propio? ¿Perteneces a la OTAN? ¿No perteneces a la OTAN? ¿Cómo garantizas la seguridad? Y en el proceso constituyente, por ejemplo, una cosa que veo en los debates, que se está dando en muchos sitios. Ese debate está abierto. ¿Cómo no reproducir las inercias burocráticas, las inercias militaristas, las inercias opresivas de los estados clásicos? ¿Se puede o no se puede? Sobre todo cuando hay un proyecto impulsado por un pueblo o por una nación pequeña, que es la que está discutiendo esto ahora. Hay un reto enorme, donde podemos fracasar, pero bueno, donde se pueden incorporar muchos temas, digamos, libertarios y de radicalidad democrática, que dependen de la movilización social y de la implicación popular hasta dónde puedan llegar, ¿no? Por ejemplo, el papel que vaya a tener todos los mecanismos de economía alternativa que se están generando ahora. Lo que preguntaba, o sea, ¿qué formas de organizar la producción, el consumo, hoy ya están anticipando la institucionalidad que tú quieres construir? En ese sentido, el crecimiento del cooperativismo, de las cooperativas de consumo, mucho menos de las cooperativas, digamos, de producción o de la economía social y solidaria, yo creo que es un elemento interesante, que es, en mi opinión, menor todavía. Desempeña un papel, yo diría, bastante marginal en el conjunto de la economía catalana, pero un papel importante, que anticipa un tipo de institucionalidad que no tiene por qué reproducir la de los estados capitalistas o la de los estados burocráticos tradicionales. Justamente traía porque pensaba que le podía preguntar, ¿no? Y bueno, la unidad popular está claro, es decir, ni deuda, el IRPF evidentemente que se aplicase en Cataluña sería el IRPF de manera gradual, mucho más altos a las clases que más ingresos tienen. En los impuestos indirectos evidentemente habría que mantenerlos en un nivel, evidentemente existirían, pero un nivel más concreto. No defendemos la permanencia en el euro, aunque hay debate, dentro de algunos está claro, pero hay una posición bastante importante de gente que no defendemos eso. Y mesuras concretas, pues por ejemplo el tema de la banca, pues el tema de la banca sería banca nacional,
y banca que es banca ética. Con el tema reforzar todos los mecanismos de economía, te lo leo para que no me deje nada, de economía alternativa y solidaria, instar a las instituciones públicas a priorizar el pago de sus obligaciones actuales, primero los sueldos de los trabajadores, los servicios públicos, las pequeñas facturas a los autónomos y a las empresas. En última instancia, las grandes empresas se puede pagar. Amortizar una red de municipios insumisos en la deuda, y no pagar la deuda, y presentar mociones reclamando la auditoría de la deuda pública de los diferentes ayuntamientos. Municipalizaciones, etcétera, etcétera. Ahora, de todas maneras, una cosa es el planteamiento de programa de futuro y otra es la realidad actual, eso que decíamos, ¿no? ¿En qué medida eso ya está en la realidad o no? Sí, ¿no? ya está. Es decir, el problema que tiene, como siempre, el movimiento cooperativista que está creciendo es que tiene una institucionalidad actualmente muy hostil, tanto la institucionalidad de ámbito estatal, digamos, sobre todo, como la propia institucionalidad autonómica, ¿no? Entonces eso está impidiendo todo lo que está haciendo contra las renovables, eso está impidiendo, digamos, que eso se desarrolle más y está haciendo que también yo creo que la cuestión o el horizonte de la independencia pueda calar en más sectores. Un debate interesante creo que es el debate sobre el euro y sobre la Unión Europea, que es un debate que se plantea en términos muy complejos en Cataluña, porque, es decir, la inminencia o la posibilidad de la independencia, claro, como todas las amenazas son salir del euro, se echarán del euro, se echarán de la Unión Europea, yo creo que también ha generado un cierto alejamiento de una parte importante de la sociedad catalana de lo que es la Unión Europea, ¿no? Es decir, en las encuestas que se hacen a la gente le preocupa menos, digamos, la pertenencia a la Unión Europea como algo... No, es que Cataluña es independiente, no pertenece a la Unión Europea. Bueno, ¿y qué? ¿Es realmente tan grave? Quizás con el euro haya más discusión, y eso es verdad que entre todas las izquierdas, de todos sitios, de toda Europa, ahora hay una discusión muy complicada sobre la mesa, que es si plantear directamente en el sur de Europa la salida del euro como programa, o si por el contrario, concentrarse en otras consignas como el impago de la deuda, y ver qué pasa, digamos, con el tema del euro, no descartar la salida, pero no ponerla como un tema prioritario, ¿no? Yo creo que ese debate es un debate complejo digamos, de resolver y que atraviesa a todas las izquierdas del sur de Europa. Pero sí es cierto que en Cataluña hay hoy más condiciones, también por el proceso de autodeterminación, para cuestionar la Unión Europea que hace 5 o 10 años, donde regía una especie de europapanatismo, en virtud del cual todo lo que venía de la Unión Europea, por venir de la Unión Europea, era bueno, ¿no? Que de hecho los únicos sectores que sigue siendo, cuando les dicen os van a echar de la Unión Europea, tiemblan, es la derecha. Los demás decimos, bueno, es que de hecho nos presentamos a las elecciones europeas, se puede vivir fuera de Europa. Bueno, fuera de Europa no, somos Europa, igual que los demás, igual que es Rusia hasta los Urales. Ligándolo a lo de Europa, ¿puedes contarnos un poco el debate de la CUP respecto a la no participación y a no hacer candidatura, por ejemplo, con Bildu, tal, todo esto que se habla? Sí, no, básicamente el tema es que generó un debate importante dentro de la CUP y prácticamente fueron 24-21 y una abstención, si no recuerdo mal. Los 24 a favor de no ir. Y bueno, yo tengo una opinión que no es la que puedo dar. El debate es realmente si nosotros nos interesaba en este momento histórico el tema de presentarnos a las elecciones europeas. Era importante para la CUP presentarse a elecciones europeas cuando tenemos todo este panorama delante. Una fuerza pequeñita como somos, con 3 diputados, con 160.000 votos, con una militancia, no me atrevería a decir, pero vamos, que ha crecido sustancialmente, desde luego, que se ha triplicado, pero pequeña, de embarcarnos en un proceso electoral. Y luego el tema de cuadrar una coalición ha sido complicado. Ha sido, por lo que yo no sé, porque los que han negociado, yo no tengo más información que la que podéis tener vosotros y lo que hemos leído en la prensa. Y la negociación ha sido complicada y ha habido tiras y aflojas, el tema del estar pendiente del pacto con la izquierda republicana, toda esa situación ha generado una serie de dificultades en la negociación, supongo. Pero ya digo, que a mí me ha pesado más el hecho de que tenemos un problema delante, ¿no? Otras personas pensábamos que era importante poder participar en las elecciones. Pensábamos que era importante en el sentido de tener en marcha la organización, ¿no? Porque si el espacio que tú no ocupas políticamente en unas elecciones, ¿qué pasa con ese espacio, no? Y en eso estamos discutiendo qué se hará, ¿no? ¿Qué acabaremos haciendo? ¿Qué se hará? Una campaña en contra de Europa, una campaña en contra de las elecciones, una campaña de apoyo a algunas fuerzas, no sabemos todavía. Yo por lo menos no lo sé, y soy militante, que creo que estoy bastante informado, ¿no? Entonces esa era un poco la situación en la que nos movemos. Pero digo, básicamente lo que ha pesado más es la idea esa de centrarnos en todo este proceso que tenemos, que es bien harto y bien complejo.
Y lo demás, pues eso, con el tema de Europa, yo creo que la CUP me da la impresión de que somos muchos los que pensamos que Europa no nos va a solucionar la papeleta. Es más, lo que decía antes, ¿no? Lo que ha hecho es extraer los beneficios de los países del sur y del conjunto de los trabajadores de toda Europa en beneficio de una minoría, en este caso de la minoría alemana, no tanto el alemán como pueblo, sino las élites dominantes alemanas, la burguesía alemana y los capitalistas alemanes, no los trabajadores de Alemania. Un poco esa es la situación, ¿no? Luego también hay otro tema, me parece, sobre la mesa, que es, como no se sabe qué puede pasar con las elecciones autonómicas, si va a haber anticipadas o no, si el gobierno de Convergencia va a intentar estirar eso lo máximo posible, porque en algún momento sugirieron que en el 2016, etcétera, etcétera, ¿no? Que llegarían al 2016. Otro tema que está sobre la mesa es el tema de las municipales, ¿no? Ese trabajo que tenemos que hacer. Que es un trabajo, yo creo que hay que hacer, y que en el imaginario de mucha gente está el tema de la Segunda República, ¿no? Que son las municipales donde efectivamente se puede generar la crisis de régimen y del bipartidismo en sentido fuerte, y que si hubiera cambios, ya digo, no solamente en Cataluña, no solamente aquí, sino en el conjunto, digamos, del Estado, ahí podría pasar algo, ¿no? Por tanto, el escenario de las municipales es un escenario en el que de alguna manera se está comenzando a trabajar. La CUP ha convocado ya unas trubadas de unidad para la unidad municipal, diferentes fuerzas están en eso, y yo creo que ese va a ser un buen campo de experimentación para saber en qué medida se puede construir esa fuerza social para la ruptura, ¿no? Es el tema del Partido Socialista. Una de las cuestiones que deja más clara el pobre federalismo de los federalistas es que ni siquiera a nivel interno lo son. Es decir, que el federalismo del Partido Socialista a escala estatal desapareció totalmente cuando no se opuso al Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán, sino que incluso internamente funcionan como partidos absolutamente centralistas, centralizadores, donde no admiten ni el mínimo de autonomía de las cuestiones tácticas de la propia federación. Y lo de Cataluña me parece patético, y ya lo de Navarra no solamente es patético, es que es increíble cómo en un tema local, exclusivamente local, de gobierno de la comunidad autónoma, le llega el hachazo de Madrid humillando al partido, destrozándolo. Entonces la pregunta es, en estas condiciones, ¿cómo veis al partido al Partido Socialista catalán? Está en proceso de pasotización, es decir, como ocurrió en Grecia, de que se va a disolver como el azucarillo, porque Navarra desde luego no sé ni cómo va a terminar, o todavía tiene resortes para mantenerse. Son máquinas que permiten a los que las manejan vivir. Como son maquinarias, como son sistemas, son organizaciones políticas que lo que permiten es una forma de vida a un cierto grupo, ahí está la historia. Si ellos consiguen mantener su nivel electoral, seguirán con sus planteamientos. Yo no veo otra alternativa. Y lo veremos en las próximas elecciones municipales. Ahí veremos si esta bajada de votos que ha tenido y que vuelve a indicar las encuestas, si esto es así y se traslada a nivel municipal, en tasa, por ejemplo, da la impresión de que podrían sumar Convergencia y Unión y Izquierda Republicana, y no sumarían ya ni Iniciativa ni el PSC, o están así. De hecho, en las últimas elecciones, contando el PP, estuvimos a una ciudad de 210.000 habitantes, una de las 5 más importantes de Cataluña. Entonces dependerá. Si consiguen mantener sus ayuntamientos, tendrán todavía recursos para mantener la estructura esa que tienen, mantener la máquina engrasada, que se engrasa básicamente, como todos sabéis, pues eso, con billetes. Llama la atención para que esa maquinaria... Es muy cruel lo que digo, ¿eh? Sí, igual, injusto. Seguro que habrá militantes del Partido Socialista y personas que no sean su ¿Dónde está mi objetivo, extrañeza? Digo que para que la maquinaria funcione, como tú dices, tiene que tener resultados. Y lo que llama la atención es no solamente crueldad, sino el absoluto desprecio del PC estatal de lo que les ocurra a su propio partido en esas localidades. Es decir, que en Navarra, ya va a ser que maquinaria van a tener si se quedan en Chiclas, y en Cataluña un partido medio descompuesto, perdiendo votos, perdiendo el peso de ser el partido clave de Cataluña durante mucho tiempo a ser una nulidad. Es decir, que hay algo ciega al nacionalismo estatal de los partidos centralistas a la hora de tratar a su propia gente
en la nacionalidad, ¿no? Eso es lo que llama la atención. Yo una cosita, yo antes las diferentes alternativas que puedan darse, bueno, para las uno que se ha acordado el referéndum, no sé, y el último decir lo de a la brava, ¿no? Y que lo que puede pasar. Yo por lo que veo y todo el rato estamos mirando y el problema son las partidocracias. O sea, y yo creo que lo mejor es provocar que reviente todo. Crear una sociedad alternativa o para cambiar, o sea, si se sigue con los partidos, lo que vais a conseguir va a ser una independencia, pero con eso, con la troika encima. Y para conseguir algo es que hay que deshacer lo que hay. Y para deshacer, ¿qué mejor que venga Mariano a deshacerlo? Me da que todo el rato y mucho, es que mucho me está pareciendo que se está hablando de los partidos, la suma de esto, no sé qué, los partidos, cuando yo creo que los partidos son el problema. Bueno, pero la otra pregunta es qué está pasando en la sociedad, ¿no? También. ¿Qué ha pasado después de 30 años de neoliberalismo, de 30 años de tarjetas de crédito, consumo? Hay una sociedad que también ha sido derrotada con todo esto. Hay mucha gente que tiene mucho miedo, hay gente que se siente impotente, la gente no sabe cómo organizarse, cómo volver a estar juntas. Tú te vas a cualquier asamblea de la paz y lo ves, ¿no? Gente que se sentía avergonzada y que de pronto se encuentra con otros y lucha. Una parte de esta gente seguramente si resolviera su problema volvería a su casa y dejaría de estar allí. Es decir, hay un gran problema con la partitocracia, pero hay una sociedad en parte derrotada, ¿no? Que se está despertando, pero que hay una tarea molecular para hacer allí. A poco que estés metido en una asociación de vecinos, en una asamblea de padres de escuela, ves que hay cosas que se mueven, pero ves que eso cuesta, ¿no? Que no es solamente... Si un proceso como este podría acelerar la participación y la implicación de todos, o sea, revertir eso que llamaba el Pasolini, ¿no? La mutación antropológica, que nos han convertido ya en cualquier otra cosa, pues eso, esa complejidad también tenemos que tenerla en cuenta. Intentar, claro, naturalmente sacudir, pero siendo conscientes de eso, ¿no? Que partimos de una... Sí, con lo que decías de asociaciones de vecinos, no sé qué, yo veo que en cualquier sitio, al final, el problema siempre acaba siendo el de arriba que lleva toda la vida, y que no... Y ya no hablo de política, incluso en un colegio, si hay problemas, al final te das cuenta que el director que lleva 20 años, al final, no sé, y no hay quien lo mueva. Y los padres se quejarán, pero al director no se le mueve. Y es que no sé, y al final... Parece que hay que provocar que venga otro a echar el director, porque ahora no hay, o sea, no hay solución y la gente tiene miedo a la posible solución que venga, pero es que si lo de ahora no va a dar, o sea, no... Es que yo que los padres se mueven y te asustan. Yo veo a los padres te mueven y te asustan. Por ejemplo, a exigir disciplina del copón, a exigir castigos, a exigir no sé qué. De manera que lo que decías tú, estoy completamente de acuerdo. Habrá algún problema en los partidos. Hay un problema entre la gente. O sea, la gente también estamos como estamos. Puede haber movimientos de gente exigiéndote alabar al Papa, a Juan Pablo II, millones de personas en la calle. De manera que no es solo cuestión de gente o partidos, sino qué tipo de gente o qué plantea la gente y qué plantean los partidos. No, y a ver, como yo lo veo, ¿no? El tema es, solamente la gente puede, el pueblo, la que puede cambiar las cosas. Entonces, el pueblo es como es, que es lo que comentaba Pisarello. Entonces, estos 30 últimos años de democracia, lo único que han conseguido, todo lo que han conseguido, es convertir a yo creo, una masa ingente de personas en consumidores. Convertir una masa ingente de personas en dóciles, convertir una masa ingente de personas en pensar que este es el mejor de los mundos posibles. Y dijimos, madre mía, ahora con esto de 2008, con la burbuja inmobiliaria, con esta explosión, ¿qué pasará? Pues pasa nada, porque realmente los mecanismos de control ideológico del sistema son muy poderosos. Para eso creamos caos, para intentar combatirlos. Y eso es lo que hay. Entonces, estamos en una batalla ideológica muy profunda. Y una batalla ideológica que significa que las personas entiendan que la única manera de solucionar los problemas es de forma colectiva. Y la colectividad, ¿cómo se organiza? Ya digo, la CUP es un partido, pero un partido diferente, de debate, discusiones, etcétera, no estamos de acuerdo, no enfadamos, en fin, muy complicado. Pero yo que vengo de partidos más clásicos, más viejunos, pues aquí me encuentro mucho más cómodo. Ahora es mucho más complicado, la verdad, y ahora está, madre mía, pero mucho más vivo. Entonces, claro, la gente hay gente, es que la gente no sale a la calle, la gente no va a salir a la calle. Para que la gente salga a la calle necesita organización, cualquier tipo, la que sea.
para que el 19 de julio del 36 hubiese la gente en la CNT en las calles, no era por voluntad de Birlo, que es porque en los barrios la CNT tenía su estructura organizativa, porque en los barrios los movimientos libertarios tenían su espacio de creación de empleo, sus cooperativas. Si no lo sabe la gente no sale de repente, la gente no aparece de repente, ¡pum! Hoy voy a salir, no sale, eso no ocurre. Yo creo que no ocurre en la historia, soy historiador, no recuerdo que haya ocurrido nunca. Siempre hay un elemento catalizador, una chispa, pero tiene que haber algo para que acabe de coordinarlo, porque si no son las revueltas del hambre y la Edad Media, ¿no? Saltas el molino, te comes todo y llegan y te... Ser autoorganizativos, la democracia participativa, los presupuestos participativos. Es que la gente vive muy cómoda también y no quiere participar en la creación de la actividad social. Claro, es un problema. Y los partidos son reflejo de eso. La próxima vamos nosotros a Cataluña. ¡Ay!